A menudo miramos al cielo y nos preguntamos, ¿cómo es posible que inmensas rocas como la Tierra o Júpiter floten en la nada sin caerse, mientras que nosotros, si damos un mal paso, vamos directos al suelo? Para entenderlo, primero debemos corregir una intuición errónea. En el espacio no existe el flotar pasivo. Lo que percibimos como una suspensión tranquila es, en realidad, una violencia contenida. Tanto nosotros como los planetas obedecemos a la misma ley fundamental, la ley de la gravitación universal. La gravedad no es simplemente una fuerza que tira hacia abajo, es una fuerza de atracción mutua entre dos cuerpos con masa. La Tierra te atrae a ti, y tú atraes a la Tierra. ¿Por qué nosotros estamos pegados al suelo? La respuesta está en la masa y la distancia. La Tierra posee una masa colosal, aproximadamente 5.970 trillones de toneladas. Nosotros, en comparación, somos insignificantes. La fuerza de gravedad es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. No flotamos porque la Tierra nos atrae de manera constante hacia su centro. Si no hubiera nada debajo de nosotros, como al saltar de un avión, caeríamos. Pero hay un suelo. Cuando te apoyas sobre él, aunque no lo notes, actúa como un resorte o una cama elástica. Tus pies intentan hundirlo y el suelo se resiste, empujándote hacia arriba para recuperar su forma. Ese empujón es la llamada fuerza normal, la resistencia del suelo a ser atravesado. De hecho, cuando tu zapato se acerca muchísimo al suelo, los electrones de ambos se repelen porque tienen la misma carga. Esa repulsión es tan fuerte que evita que atravieses el hormigón, manteniéndote en la superficie. Entonces, ¿por qué la Tierra no cae hacia el Sol y se estrella? ¿O por qué la Luna no cae sobre nosotros? La respuesta científica es sorprendente. Sí están cayendo. Los planetas no flotan, están en caída libre perpetua. Para entenderlo, imaginemos el famoso experimento mental del cañón de Newton. Lanzas una piedra desde una montaña, y la gravedad dibuja una trayectoria curva que termina en el suelo. Con un cañón más potente, viajará más lejos, pero siempre acabará cayendo. El truco está en que la Tierra es esférica. Si pudieras disparar la piedra a unos 28.000 kilómetros por hora, la gravedad seguiría tirando de ella hacia abajo, pero la piedra avanzaría tan deprisa que, al caer, la superficie terrestre se curvaría alejándose. Es decir, por cada metro que la piedra desciende, el suelo se curva 1 metro hacia abajo. La piedra cae continuamente, persiguiendo el suelo, pero la Tierra se escapa debajo de ella una y otra vez. Eso es orbitar, caer eternamente y fallar siempre el impacto. La Tierra cae hacia el Sol debido a su gravedad, pero se mueve lateralmente tan rápido que su caída se convierte en un círculo, o elipse, alrededor de él. Es un equilibrio dinámico entre dos rivales. La gravedad, que intenta arrastrarnos hacia el Sol, y la inercia, que quiere mantenernos moviéndonos en línea recta. Como una piedra atada a una cuerda, la velocidad trata de lanzar al planeta hacia el espacio profundo, mientras la gravedad actúa como una cuerda invisible que curva su trayectoria. ¿De dónde viene esa velocidad inicial? ¿Quién dio el empujón? La respuesta se remonta al nacimiento del Sistema Solar. Hace unos 4.500 millones de años, solo existía una enorme nube de gas y polvo. La gravedad la hizo colapsar, reduciendo su tamaño. Y al igual que una patinadora gira más rápido cuando junta los brazos, la nube empezó a rotar con mayor velocidad al compactarse. Los planetas se formaron dentro de esa nube ya rotante. Por eso, cuando la Tierra nació, nació corriendo. Y como en el espacio casi no hay fricción, ha conservado esa velocidad intacta durante miles de millones de años. Esa inercia es el eco de los orígenes del Sistema Solar. En la Tierra, el aire frena una pelota lanzada. En el espacio casi no existe fricción. De acuerdo con la primera ley de Newton, un objeto en movimiento sigue moviéndose a menos que algo lo detenga. Por eso los planetas mantienen su velocidad lateral desde su formación, lo que les permite no caerse nunca. Pero si queremos ser realmente precisos, debemos llamar a Albert Einstein, que nos diría algo desconcertante.
la gravedad no existe como fuerza. Para Einstein, el espacio no es un vacío rígido, sino un tejido flexible, como una enorme cama elástica. Una masa gigantesca como el Sol hunde ese tejido. Si lanzas una canica, la Tierra, sobre esa superficie curvada, la canica intenta avanzar en línea recta, pero al moverse sobre un plano deformado, su línea recta se convierte en un círculo. Es como un coche que entra en una curva peraltada. Aunque el volante esté recto, la carretera curva lo desvía. La Tierra no siente la atracción del Sol. Simplemente sigue una línea recta dentro de un espacio-tiempo curvado. Por eso orbitamos, no porque nos atraiga una fuerza misteriosa, sino porque el propio universo está deformado. ¿Y por qué hablamos de espacio-tiempo? Porque Einstein demostró que el espacio, el dónde, y el tiempo, el cuándo, forman una única estructura. Al moverte, recorres esa tela. Incluso si permaneces quieto, avanzas hacia el futuro a un segundo por segundo. Una masa enorme, como la Tierra o el Sol, curva tanto el espacio como el tiempo. Es como si el camino hacia el mañana se inclinara al pasar cerca de una gran masa. Orbitar es avanzar hacia el futuro siguiendo una carretera torcida por el peso del Sol. No volamos, resbalamos por la pendiente del espacio-tiempo. En resumen, no flotamos porque estamos sobre la fuente de gravedad. Y los planetas no flotan por magia, sino porque se mueven tan rápido que su caída hacia el Sol se convierte en una danza eterna. En el universo nadie flota realmente, todos estamos cayendo hacia algo.